¿sabes para qué está ideal entonces el clima? ¿Para qué? Para leerte un librito, mira lo que te digo. Y un librito es poco decir. Sí, seguimos con la temática de la literatura, porque este año, en este 2025, la gran periodista y escritora Miriam Lewin presentó su nuevo libro, Dina y Nathan, una historia real que es realmente un historión, que contó con la colaboración en investigación de Horacio Lutzky. Y para charlar un poquito sobre este nuevo libro, estamos en comunicación telefónica, ni más ni menos que con Miriam Lewin. Miriam, ¿cómo estás? Lucía, Juan y Lea de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias por atendernos, Miriam. No, no es nada. Lo primero que te quiero preguntar, leí hace poco, terminé de leer hace poco Dina y Nathan, ¿qué te atrapa de principio a fin, no lo podés largar? Estamos hablando de la historia de una madre y un hijo, encuentros, desencuentros, el holocausto, la persecución de los nazis al pueblo judío, se conjugan ahí un montón de ingredientes, el paso por la Argentina también de toda esta historia. Miriam, lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo te encontraste con esta historia? Bueno, después de haber publicado Yossi, El espía arrepentido, que se convirtió en una serie de Amazon, digo, esto también es una historia de espionaje, como aquella que narraba la historia de un agente de inteligencia de la Federal infiltrado en la comunidad judía. Se nos acercó un colega que nos dijo, a Horacio Lutzky y a mí, que en su familia había un integrante que tenía una historia muy particular. Y cuando empezó a narrar la historia, la verdad es que en principio, a primera vista, no distaba demasiado, no se diferenciaba de tantas historias de sobrevivientes del Holocausto, de la persecución nazi. Pero esta tenía características muy particulares, muy especiales. Se trataba de una madre y un hijo que habían escapado de la ex Yugoslavia después de la invasión nazi. Como ella era turca, de origen turco, logró llegar a Estambul y reencontrarse con su familia, con su madre y con sus hermanos, allí empieza a trabajar en lo que era la proto-CIA, es decir, la Office of Strategic Services, la Oficina de Asuntos Estratégicos. Estambul era un nido de espías. La cuestión es que esta mujer es detectada, la detienen a su familia y el chico queda boyando por las calles de Estambul, mendigando. Ahí es detectado por una organización que facilitaba emigración a Palestina, estamos hablando del año 42, y el chico se va y se cría en Israel, en un kibutz, en una colonia agrícola donde se educa y crece pensando que toda su familia había muerto. Su familia en realidad no había muerto, recibe después de muchos años una carta de su abuela diciéndole: tu mamá está viva y te espera en la Argentina. Le facilita a la familia el viaje a Buenos Aires, y cuando llega al puerto se encuentra con que la madre, a quien no veía desde hacía más de 10 años, le dice: no me podés decir mamá, me tenés que decir tía, porque yo me volví a casar. Su marido, el padre del chico, había sido asesinado en el campo de concentración de Jasenovac, en la ex Yugoslavia, bueno, Yugoslavia en ese momento, y la zona esa es Bosnia. Y descubre, y ahí empieza lo particular de la historia, que su mamá se había vuelto a casar, pero con un nazi. El chico, Nathan, no puede vivir con el nazi, con su mamá, se aloja en una suerte de pensión familiar de otra familia alemana, y ahí empieza, ocultando su verdadera identidad, a interactuar con integrantes notables de la colectividad nazi aquí en las afueras de Buenos Aires, en el partido de Vicente López, en la localidad de Florida. Y allí, muy cerca, vecinos el uno del otro, vivían nada menos que Eichmann y Mengele, que estaban siendo buscados, obviamente. El resto de la historia no se las voy a spoilear, pero tanto la madre como el hijo desarrollaron
relaciones se frecuentaban con todo este grupo de filonazis y nazis notorios que habían buscado refugio en la Argentina. Y la historia es una historia que tiene, por un lado, el atractivo del espionaje, pero también de la relación de amor-odio de este hijo con su madre, a quien considera una traidora a la memoria de su padre, ¿no? Porque siendo viuda de una víctima del Holocausto, había formado pareja, se había casado con un hombre que tenía un rol principal en la protección de los criminales de guerra nazis aquí en la Argentina, y que se sospechaba también que tenía un pasado muy oscuro, y que por eso se había fugado de Europa. Esta es más o menos la síntesis de la historia, que es una historia muy atrayente y que tiene que ver también con esta relación materno-filial muy tormentosa, porque el hijo obviamente vivió hasta que conoció la verdad sobre su madre, hasta que encontró una explicación, vivió teniendo con ella una relación de mucha tensión. Por un lado la amaba y por otro lado, como te dije antes, vivía pensando que ella había olvidado y traicionado la memoria que debía venerar, que era la memoria de su marido muerto. Tiene tantos ribetes esta historia, porque como bien contabas, la parte de, bueno, primero la parte de la persecución, que es realmente desgarradora y muy dolorosa, muy cruda, después la parte del espionaje, pero es una historia profundamente humana, ¿no? De este vínculo, de esta madre y este hijo, y retrata muy bien el clima de época, ¿no? La sospecha, como nadie sabe bien dónde está parado el otro, y se crea todo un clima de sospecha permanente prácticamente. Sí, claramente. Estamos hablando de la Buenos Aires de fines de los años 50 y principios de los 60. Y después, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando finalmente Eichmann es localizado y llevado secretamente a Israel para ser juzgado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esa comunidad alemana? ¿Cómo reaccionan madre e hijo? ¿Qué pasa después con sus vidas? ¿Qué reacción tienen cuando ellos, sabiendo que Mengele estaba aquí en la Argentina y estaba ubicado, por qué no se decide arrestarlo también y llevarlo ante los tribunales, ¿no? Que ahí hay toda una cuestión de geopolítica, de intereses encontrados. Por un lado, la necesidad de justicia, y por otro lado, qué es lo que pasa, ¿no? con las grandes potencias que, llegado a un punto, dicen, bueno, ahora no son más nuestros enemigos los nazis, ahora son los soviéticos, ¿no? Entonces cambian las prioridades. Claro. Esto también está reflejado en el libro. ¿Y qué le pasa a la gente que había dedicado su vida a la persecución de los nazis y finalmente se siente traicionada? A mí me sigue impactando estos nombres tan rimbombantes de la historia mundial, estos jerarcas nazis que terminaron refugiados en la Argentina. Es como un tanto, podría ser tranquilamente full ficción este libro y sin embargo es full realidad. Me sigue impactando eso. No sé si vos en el transcurso de la investigación te pasó algo parecido. Sí, a mí lo que más me impactó cuando empecé a entrevistar a Natán, que desgraciadamente falleció a fines del año pasado y no pudo ver el libro publicado porque el libro se publicó en febrero del 2025. Él murió en diciembre del 2024, ¿no? O sea que sí, pudo leer borradores y acceder a relatos de cómo se iba desenvolviendo la historia, pero no lo pudo leer, no lo pudo tener en sus manos. Pero lo que más me impactó es entender que a pocas cuadras de distancia, a las puertas de la ciudad de Buenos Aires, estaban viviendo el arquitecto del Holocausto, Eichmann,
y con otras identidades, pero ahora te voy a contar porque eran identidades que no estaban tan ocultas, claro. Y el médico de Auschwitz, que hacía experiencias con prisioneros, científicas con prisioneros, y que se reunían con los miembros de la comunidad alemana, simpatizantes del nazismo, y daban charlas, y que Mengele, por ejemplo, empezó practicando abortos, cosa que era totalmente ilegal en ese momento, pero imaginármelos como vecinos de un barrio coqueto de clase media con sus chalecitos, por ejemplo, Eichmann entró con el nombre de Ricardo Clement, ¿no? Pero su mujer y sus hijos usaban el apellido Eichmann. Claro, como si nada. Y Mengele, muy satisfecho, en una reunión comunicó que con ayuda de gente de la embajada alemana había recuperado su verdadera identidad, porque él entró con el nombre de Helmut Gregor. Él era de una familia muy adinerada, productora de máquinas agrícolas, y él importaba esta maquinaria agrícola para después venderla a Paraguay, y la marca de la maquinaria agrícola que estaba en el chasis era Mengele. Entonces, increíble con el nivel de impunidad, ¿no? El nivel de impunidad con el que se manejaban, y evidentemente no se puede negar, había gente con poder que los protegía, también, ¿no? Sin dudas. No les importaba nada. No. Pienso también en esta cuestión de, por ir reforzando un poco lo que decía Lucía recién, de si habría que encasillarla en algún género al libro, sería muy difícil, porque me parece que reúne todo lo que puede tener una novela de ficción, pero no deja de ser un trabajo de investigación periodística. Sí, claramente. Nosotros utilizamos elementos que había encontrado hace unos años Lutsky, por ejemplo, las actas de formación de constitución de una sociedad, Fadrofarm, de la que formó parte Mengele, que era un laboratorio de especialidades medicinales. Detectamos la ubicación de las oficinas, también hicimos recorridas también por la zona, y vimos con muchísima sorpresa que las casas donde vivieron estos personajes, salvo la de San Fernando, donde es más alejada, ¿no? Es una casa más humilde, pero son todos chalecitos muy hermosos. El lugar donde tenía Mengele su consultorio, que le subalquilaba a un banquero parte de su vivienda, está prácticamente intacta, es con un pórtico griego con columnas, con un jardín, entrada de garage, en una calle arbolada donde se escucha trinar pajaritos. La verdad es que es muy impactante ver cómo en un entorno tan apacible vivían estos personajes que habían cometido estos crímenes aberrantes que todos conocemos. Y que además lo seguían, digamos, de alguna forma propagando. No había ningún tipo de arrepentimiento, seguían organizando actividades nazis, seguían hostigando a cualquier judío que se encontraban. Era como que, no sé, como la sensación de esto de impunidad y de continuar el proyecto de alguna forma, ¿no? Tenían su vida social, iban al Cine York, la juventud iba a bailar a la confitería Nino, ahí en Vicente López, tenían su circuito de restaurantes donde comían especialidades alemanas, había un club alemán, existe todavía en la sociedad alemana, en Los Polvorines, practicaban deportes, natación. Organizaban tertulias a las que asistía y era entrevistado en público Eichmann. Todo esto está reflejado en el libro, y esto es lo que lo hace apasionante, el hecho de que sea tan cercano, es decir, no estamos viendo cómo vivían en un lugar alejado, sino aquí, en lugares que transitamos nosotros muy frecuentemente, lugares muy accesibles, muy públicos, ¿no? Había una editorial en pleno centro de la capital que publicaba una revista que se llamaba El Sendero de Hervé,
que transmitía doctrina nazi en todo el mundo y se publicaba en alemán, acá en la Argentina, con algunos artículos en español, y se distribuía desde aquí. Y esto pasó hasta el año 57, que por razones económicas y no de otro tipo, no de persecución, o de falta de libertad de expresión, entre comillas, esto se distribuía, se esparcía por el mundo. Entonces, los restaurantes, la editorial, el consultorio de Mengele, la carpintería que tuvo Mengele, el laboratorio de especialidades medicinales, los hijos de Eichmann que interactuaban con la juventud de la zona de Vicente López. O sea, todo esto es realmente muy atractivo, sí, y muy sorprendente. Y ella, para mí fue muy sorprendente. Y ella, ¿no? Bueno, el precedente de Dina es espectacular. Cómo todo lo que tuvo que atravesar esa mujer, lo que sufrió y cómo se tuvo que despersonalizar de alguna manera, y todo el trabajo que siguió haciendo después, solapadamente, totalmente metida en ese círculo nazi. Sí, ella que había sido una espía, una mujer muy culta, muy bella, muy atractiva, políglota, termina haciendo el personaje de una ama de casa sumisa, muy buena cocinera, muy discreta, muy solidaria, que asistía a las reuniones de las mujeres alemanas, que organizaba banquetes en su casa, muy apreciada. Es decir, ella se instaló en ese lugar de subordinada de su marido, y era un testigo mudo de todas las cosas que pasaban en ese chalet que existió hasta hace muy poco en la calle Echeverría, en Florida, justo frente a la Panamericana. Yo tuve el privilegio de estar en ese lugar, de charlar con Natán en ese lugar donde había vivido su madre, chalet que él heredó, y de estar sentada en el sofá, wow, tapizado de cuero marrón, color tostado, donde murió el nazi, donde murió Ferdinand Berge, el, entre comillas, padrastro de Natán y marido de Dina. Wow. Repercusiones del libro, Miriam, que hayas tenido, ¿con qué te encontraste? ¿Con qué devolución tuviste la posibilidad de encontrarte? Bueno, una de las principales es que fuimos contactados por un director de proyectos audiovisuales que está interesado en llevarlo a la pantalla. Sí. Eso es la verdad muy satisfactorio. Tuvimos una charla con los familiares, con los herederos de Natán, que están de acuerdo, están complacidos con que la historia del padre se lleve a la pantalla. Y bueno, estos proyectos toman mucho tiempo, hay que tener mucha paciencia, pero la verdad es que estoy muy satisfecha. Creo que es una historia apasionante y que es una historia que refleja una suerte de radiografía de lo que era la Buenos Aires de fines de los años 50 en términos de refugio para los nazis. Bueno, y de refugio también para los judíos, ¿no? Porque en el mismo barrio claro, vivían también personas que habían logrado escapar del Holocausto. Miriam, al respecto de las repercusiones, te quería preguntar, has estado en Europa presentando el libro, ¿qué pasa con la comunidad judía, con la comunidad alemana? Bueno, en realidad yo estuve en la Semana Negra de Gijón, que es un evento realmente impactante desde el punto de vista de la participación, de la diversidad y cantidad de autores que van. Bueno, de la Argentina tuve la oportunidad de estar con Claudia Piñeiro, con Reinaldo Sietecase, con otros autores del género de la novela negra, y hubo muchísimo interés. La verdad es que hubo
hubo muchísimo interés y mucha repercusión ahí en Asturias, que además, bueno, Gijón es un lugar hermoso, es un lugar de ensueño. La primera vez que nos invitaron fue por IOSI, con Horacio Lusky, pero justo se desató la pandemia y participamos, sí, pero desde el living de nuestras respectivas casas, vía remota. Así que poder estar allá y nutrirme de las presentaciones también de colegas de otros países del mundo, me llenó de orgullo. Ojalá pueda volver a ir. Miriam, te queremos agradecer muchísimo. Invitamos a todos a leer Dina y Natán. Es realmente un librazo que tiene todos los condimentos habidos y por haber. Estoy ansiosa por verlo en la pantalla. Vi Yossi también espectacular. Tengo pendiente leer el libro. Empecé por la serie, pero la verdad es que es realmente impresionante esa historia también. Así que te queremos agradecer muchísimo por estos minutos que nos has dado. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes y hasta pronto. Gracias, Miriam. Un abrazo.